En las primeras horas de la madrugada de marzo de 1487, en lo alto del gran templo de Tenochtitlan, la capital azteca que se alzaba donde hoy se extiende la Ciudad de México. El recién terminado Templo Mayor resplandecía con pintura fresca y la sangre de innumerables víctimas. El emperador Ahuizotl encabezó lo que los cronistas españoles describirían más tarde como la inmolación de 84.400 cautivos a lo largo de una ceremonia de consagración que duró 4 días. Aunque los investigadores contemporáneos cuestionan estas cifras y proponen un número más verosímil, en torno a los miles la magnitud del evento sigue siendo sobrecogedora. Los 2 santuarios gemelos de la pirámide rendían culto a Huitzilopochtli, deidad tutelar del pueblo mexica, y a Tlaloc, el ancestral dios de las lluvias. Filas interminables de prisioneros subían por los empinados peldaños del templo antes de que sacerdotes experimentados armados con cuchillos de obsidiana les arrancaran el corazón. La ceremonia, denominada Tlacaxipehualistli, estaba sincronizada con el año solar y quedó plasmada en el Códice Telleriano Remensis mediante ilustraciones vívidas que mostraban torrentes de sangre derramándose por las escalinatas descritos como agua preciosa Chalchihuatl. El imperio azteca, que ejerció su dominio sobre el centro de México aproximadamente desde 1428 hasta la conquista española de 1521, convirtió el sacrificio humano en una práctica institucionalizada a una escala sin precedentes. No obstante, este ritual trascendía con mucho la simple sed de sangre o las estrategias de intimidación. Encarnaba el cumplimiento de una deuda cósmica, una exigencia sagrada que sostenía la estructura misma de la existencia. La capital del imperio Tenochtitlan albergaba cerca de 600 templos, cada uno de los cuales demandaba ofrendas periódicas. Las excavaciones arqueológicas en el Templo Mayor, dirigidas por Eduardo Matos Moctezuma, a partir de 1978, han sacado a la luz depósitos que contienen miles de objetos sacrificiales, entre ellos cuchillos ceremoniales tecpatl, máscaras elaboradas con cráneos calaveras y restos de ofrendas dedicatorias que abarcan desde jaguares hasta niños. La cosmovisión azteca situaba a los seres humanos en un universo amenazante, donde los propios dioses se habían inmolado para dar origen al mundo. En Teotihuacán, considerado el lugar donde todo comenzó, las divinidades se congregaron en medio de la oscuridad. Allí 2 seres celestiales, Nanahuatzin y Tecusistecatl, se arrojaron a las llamas y se transformaron en el sol y la luna. Otras deidades entregaron su vida para poner en movimiento estos astros. De acuerdo con el Códice Florentino recopilado por el fraile franciscano Bernardino de Sahagún, entre 1545 y 1590, la divinidad principal, Huitzilopochtli, cuyo nombre se traduce como colibrí de la izquierda o colibrí del sur, necesitaba ser alimentado periódicamente con chalchihuatl, es decir, agua preciosa o sangre, para proseguir su combate diario contra las tinieblas y preservar el equilibrio cósmico. El Códice Chimalpopoca relata que de interrumpirse tales ofrendas, el sol dejaría de desplazarse y la muerte se apoderaría de todo el mundo. Los ancianos mexicas condensaron esta visión del universo en una sentencia clara: con sangre das vida al sol, aliméntalo para que pueda cumplir su misión. Cada jornada encarnaba el triunfo de Huitzilopochtli sobre su hermana Coyolxauhqui y los 400 surianos, sus sobrinos, quienes habían intentado asesinarle junto con su madre. Este enfrentamiento cósmico se repetía sin fin y exigía la intervención humana mediante ofrendas de sangre, para garantizar que el sol continuara su travesía por el firmamento. La imponente piedra de Coyolxauhqui, hallada en 1978 al pie del Templo Mayor, representa de forma explícita a la diosa desmembrada, un recordatorio contundente de aquel conflicto mítico. Con casi 3-4 metros de diámetro y un peso cercano a las 8 toneladas, la pieza yacía justo al pie de la escalinata que conducía al santuario de Huitzilopochtli, simbolizando su victoria definitiva. En 1520, en vísperas de la conquista española,
El rey filósofo azteca Nezahualcóyotl de Texcoco reflexionó según los relatos sobre esta despiadada cosmología con las siguientes palabras: ¿acaso de verdad vivimos en la tierra, no para siempre aquí? Solo un breve instante. Aunque sea jade se quebrará, aunque sea oro se desvanecerá. Esta conmovedora meditación revela cómo el carácter efímero de la existencia otorgaba sentido al sacrificio. La muerte resultaba ineludible, pero a través de una muerte sagrada se alcanzaba la trascendencia. Nezahualcóyotl, cuyo nombre significa coyote, que Ayuna gobernó Texcoco entre 1429 y 1472, y fue célebre por su poesía y su profundidad filosófica. Si bien participó en la religión oficial, los testimonios históricos sugieren que conservaba un santuario privado dedicado a una deidad abstracta y sin nombre, lo que quizá reflejaba su ambivalencia hacia los aspectos más cruentos del culto azteca. El apetito insaciable de Huitzilopochtli impulsaba la maquinaria bélica del imperio. La expansión azteca se aceleró mediante las guerras floridas, Xochiyaoyotl, enfrentamientos ritualizados, cuyo propósito no era la conquista territorial, sino específicamente la captura de guerreros destinados al sacrificio. Tras la conformación de la Triple Alianza entre Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, hacia 1428, estas campañas se intensificaron. Los registros históricos procedentes de las listas tributarias del Códice Mendoza señalan que a principios del siglo XVI, más de 370 ciudades-estado entregaban tributo regular al imperio, incluyendo víctimas humanas. La ciudad de Tlaxcala, un enclave que resistió ferozmente el dominio azteca, tomó parte en estas guerras floridas, a pesar de no haber sido jamás sometida. Los guerreros tlaxcaltecas sabían que podían ser apresados y sacrificados, pero afrontaban estos combates como ocasiones para demostrar su valentía y eventualmente obtener la gloria mediante la muerte bajo el cuchillo de obsidiana. El conquistador español Bernal Díaz del Castillo, quien acompañó a Hernán Cortés en 1519, relató la escena estremecedora que presenció en uno de los templos. Tenían multitud de ídolos y braseros con incienso encendido, así como numerosos corazones de indígenas que habían inmolado aquel día. Todas las paredes de aquel santuario estaban salpicadas y cubiertas de sangre coagulada, al igual que el suelo. Aunque estas descripciones pudieron ser magnificadas para el público europeo, los hallazgos arqueológicos corroboran la existencia de prácticas sacrificiales a gran escala. En su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Díaz describió además un exhibidor de cráneos próximo al templo principal. Había tantos cráneos y huesos procedentes de sus sacrificios que resultaba imposible contarlos, y el hedor era tan intenso que apenas podíamos soportar permanecer allí. El mes de Tlacaxipehualistli, que coincidía aproximadamente con marzo, albergaba posiblemente la festividad más macabra del calendario religioso azteca. Su nombre se traduce literalmente como desollamiento de hombres, y conmemoraba el equinoccio de primavera, rindiendo homenaje a Xipetotec, el señor desollado, que encarnaba la renovación agrícola. Las víctimas, en su mayoría guerreros capturados, eran sometidas a un sacrificio gladiatorio, en una ceremonia denominada Tlahuahuanalistli, atados con una cuerda a una gran piedra circular llamada Temalacatl. Los prisioneros se enfrentaban a caballeros de élite aztecas, provistos de espadas de madera con filos de obsidiana. A los cautivos se les entregaban armas ficticias, espadas de madera adornadas con plumas en lugar de obsidiana, lo que garantizaba un desenlace decidido de antemano. Diego Durán, fraile dominico que documentó las costumbres aztecas en la década de 1570, señaló que en ocasiones excepcionales algún guerrero sobresaliente lograba vencer a varios contrincantes y obtener su libertad, aunque tales casos eran sumamente infrecuentes. Según los testimonios recogidos en el Códice Magliabechiano, tras la derrota inevitable del prisionero, los sacerdotes procedían a la extracción del corazón sobre la piedra sacrificial, el Tecpatl. Acto seguido, el cuerpo era desollado con sumo cuidado, retirando la piel de una sola pieza con minuciosa precisión.
Sacerdotes o guerreros distinguidos vestían estas pieles humanas durante 20 días encarnando literalmente a la deidad. El Códice Florentino narra cómo aquel que había capturado prisioneros se revestía con la piel y recorría todos los rincones, visitando cada hogar mientras danzaba. Los hallazgos arqueológicos respaldan estos relatos. Esculturas en piedra de este período representan a sacerdotes ataviados con pieles humanas con costuras características visibles a lo largo de la espalda. Una estatua extraordinaria de Xipe Totec, descubierta en el Templo Mayor, muestra a la deidad cubierta con una piel humana de la que cuelgan las manos a la altura de las muñecas, una representación visceral del concepto del Señor desollado. En 2019, un equipo de arqueólogos que trabajaba en el Templo Mayor halló un exhibidor de cráneos Tzompantli, que contenía aproximadamente 600 calaveras, muchas de ellas pertenecientes a mujeres y niños, lo que puso en entredicho la suposición previa de que únicamente los guerreros capturados corrían semejante destino. La estructura de unos 15 metros de diámetro estaba compuesta por cráneos unidos con argamasa en círculos concéntricos, conformando una imponente exhibición visible desde cualquier punto del recinto sagrado. El arqueólogo principal, Raúl Barrera, observó que numerosos cráneos presentaban señales de una preparación meticulosa, orificios perforados con precisión para su montaje, lo que evidenciaba el carácter ritual de estos restos humanos. La sangre constituía la sustancia más preciada del cosmos mesoamericano superior, en valor al jade, las plumas de Quetzal o el oro. El Popol Vuh, libro sagrado de los mayas quiche, relata cómo los seres humanos fueron creados expresamente para alimentar a los dioses. Hagamos a quien nos nutra y nos sustente. ¿Cómo seremos invocados? ¿Cómo seremos venerados? ¿Cómo se nos recordará sobre la tierra? Ya lo intentamos con nuestras primeras creaciones, nuestras primeras criaturas, pero no logramos que nos alabaran, ni nos rindieran culto. El texto pormenoriza las creaciones fallidas anteriores, seres de barro, que se deshacían en el agua, y figuras de madera carentes de alma, antes de que los humanos fueran moldeados exitosamente a partir del maíz. Este relato de los orígenes instauró el sacrificio de sangre como el propósito esencial de la humanidad, una deuda cosmológica contraída desde el instante mismo de la creación. La conquista española puso un fin abrupto a estas prácticas. Cuando Cortés y sus hombres ingresaron por primera vez en Tenochtitlan, en noviembre de 1519, quedaron horrorizados ante los exhibidores de cráneos y los templos recubiertos de sangre seca. Andrés de Tapia, uno de los capitanes de Cortés, contabilizó 136,000 calaveras. En el Tzompantli principal, una cifra probablemente exagerada, pero que transmite el impacto psicológico que aquella visión provocó en los observadores europeos. Los conquistadores destruyeron y quemaron códices mientras los misioneros se dedicaban a erradicar las prácticas religiosas indígenas. Fray Diego de Landa organizó una quema masiva de libros en Yucatán en julio de 1562, reduciendo a cenizas miles de códices mayas y otros objetos religiosos que consideró obras del demonio. Apenas 4 manuscritos mayas precolombinos sobrevivieron a esta devastación cultural. Sin embargo, la memoria colectiva de estos rituales pervivió a través de prácticas clandestinas y adaptaciones sincréticas. En algunas zonas apartadas, las gallinas sustituyeron a las víctimas humanas y su sangre se ofrendaba a santos que guardaban un sospechoso parecido con deidades precolombinas. El concepto espiritual del sacrificio se transformó pero no desapareció. El antropólogo Alan Sandstrom documentó comunidades nahuas contemporáneas en Veracruz, donde efigies de papel denominadas espíritus de semillas reciben ofrendas de sangre de gallinas, una prolongación directa de los conceptos precolombinos de alimentar a las fuerzas divinas. Incluso el énfasis católico en el sacrificio de Cristo y el consumo simbólico de su cuerpo y su sangre proporcionó puentes conceptuales que facilitaron el sincretismo religioso. En 1790, durante unas obras de renovación en la plaza principal de la Ciudad de México, fue desenterrada la célebre piedra del calendario, también conocida como Piedra del Sol. Este enorme disco de basalto de 24 toneladas
representa las 5 eras del mundo, según la cosmología azteca, y muestra en su centro a Tonatiuh, la deidad solar con la lengua extendida en forma de cuchillo sacrificial. Este hallazgo arqueológico reavivó el interés académico por comprender los complejos sistemas de creencias que motivaban tales prácticas. La piedra, que actualmente se exhibe en el Museo Nacional de Antropología de México, presenta en su centro el símbolo cosmológico azteca Ollin, movimiento reafirmando cómo el sacrificio sostenía la dinámica del cosmos. Cuando fue descubierta la piedra del calendario, estuvo a punto de ser destruida por las autoridades eclesiásticas, que la consideraban idolátrica, pero fue rescatada por Alexander von Humboldt, quien supo reconocer su valor científico e histórico. Justicia, sangre y orden, la sorprendente paradoja del derecho azteca. El sol se elevaba sobre el bullicioso mercado de Tlatelolco, en una mañana primaveral de 1519, iluminando una escena que pronto quedaría grabada a fuego en la memoria del cronista español Bernal Díaz del Castillo. Entre las aproximadamente 60,000 personas que comerciaban con todo tipo de mercancías desde oro hasta chocolate, 2 individuos permanecían atados e inmóviles con un dispositivo de madera llamado cuauhcacatl, ciñéndoles el cuello. Su delito, el hurto menor de unas cuantas joyas. Su castigo, la humillación pública como antesala de una posible ejecución. Esta estampa de la justicia azteca, presenciada apenas unos meses antes de que la conquista española comenzara a desarticular un sofisticado sistema jurídico forjado a lo largo de siglos, pone de manifiesto la compleja relación entre castigos severos y cohesión social que definía la ley en el imperio de la Triple Alianza. Veíamos cómo se impartía justicia a diario, escribió Díaz del Castillo. Y a los delincuentes que robaban les colocaban collares de varas de madera alrededor del cuello y así permanecían expuestos ante todo el mercado. La civilización azteca que dominó el centro de México aproximadamente entre 1428 y 1521 desarrolló un marco legal que podría resultar paradójico a ojos contemporáneos. Pese a practicar el sacrificio humano ritualizado y librar guerras floridas con el propósito específico de capturar víctimas para las ceremonias religiosas. El pueblo mexica, conocido comúnmente como azteca, sostuvo un elaborado sistema de justicia que regulaba la conducta cotidiana con notable precisión y en muchos aspectos con una sensibilidad que podríamos calificar de avanzada. Este sistema jurídico operaba mediante una combinación de códigos, escritos, tradiciones orales y tribunales establecidos, que garantizaban la cohesión social entre los aproximadamente 5 a 6 millones de habitantes del imperio. Se dice que el emperador Moctezuma II resolvía personalmente los casos más complejos cada 12 días sentado en su trono Izipalli, en el palacio Tecpancali de Tenochtitlan, lo que evidenciaba la fusión entre la autoridad judicial y el poder político. Según el conquistador Andrés de Tapia Moctezuma, acostumbraba disfrazarse de plebeyo para observar cómo se administraba justicia en los tribunales locales, asegurándose así de la uniformidad en todo su reino. Los cimientos del derecho azteca se consolidaron durante el reinado de Nezahualcóyotl, el rey filósofo de Texcoco, quien junto con sus homólogos de Tenochtitlan y Tlacopan fundó la Triple Alianza. Hacia 1450 Nezahualcóyotl mandó elaborar un extenso corpus legal compuesto por 80 leyes, ampliamente analizado por el historiador Jerome A. Ofner, en su obra fundamental Law and Politics in Aztec Texcoco. Dicho código abarcaba delitos que iban desde el robo y el adulterio hasta la embriaguez pública y la traición. La escala de castigos seguía un principio claro. La gravedad de las consecuencias aumentaba en función del rango social del infractor, bajo la convicción de que quienes ocupaban posiciones más elevadas tenían mayor obligación de servir como ejemplo de conducta. Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, descendiente de Nezahualcóyotl y escritor de principios del siglo XVII, dejó constancia de que el rey filósofo mandó ejecutar a su propio hijo por mantener relaciones con una mujer casada, declarando: «La ley está por encima de mi sangre, y aunque mi corazón llore, mis manos han de impartir justicia». Esta drástica aplicación de la ley sea históricamente fidedigna o esté envuelta en el mito,
ilustra el principio azteca de que la justicia alcanzaba incluso a los más privilegiados. Según el Códice Florentino recopilado por el fraile franciscano Bernardino de Sahagún en el siglo XVI, a partir de entrevistas con ancianos y nobles aztecas, el robo figuraba entre los delitos más graves en una sociedad que consideraba sagrada la propiedad personal. El códice relata que a los infractores primerizos que sustraían objetos de escaso valor, se les podía imponer la restitución del bien y la vergüenza pública. No obstante, los reincidentes, o quienes robaban mercancías valiosas, enfrentaban penas progresivamente más duras. A los sorprendidos robando en el mercado centro neurálgico de la vida económica y social de las comunidades aztecas, se les podía atar de inmediato a un armazón de madera denominado temazcali, para ser exhibidos públicamente antes de recibir sentencia. El hurto de productos agrícolas, en especial del maíz, acarreaba consecuencias igualmente severas. El Códice Mendoza muestra a un ladrón de maíz siendo estrangulado con un garrote de madera. Las anotaciones que acompañan la ilustración aclaran que el robo de alimentos se juzgaba como un acto particularmente atroz, porque ponía en peligro la supervivencia colectiva. Con todo, el sistema poseía matices. Si el ladrón lograba demostrar que actuó por hambre extrema o necesidad acuciante, los jueces podían conmutar la ejecución por la esclavitud, reflejando un enfoque pragmático de la justicia que tomaba en cuenta las circunstancias atenuantes. Durante la gran hambruna de 1450 que asoló el Valle de México bajo el gobierno de Moctezuma, primero los registros históricos señalan una suspensión temporal de los castigos más duros por robo de alimentos, lo que demuestra la capacidad de adaptación del sistema ante situaciones extraordinarias. Fray Toribio de Benavente, conocido como Motolinía, dejó constancia de que en aquel periodo, muchas familias optaron por venderse como esclavas antes que arriesgarse a la ejecución por hurto de comida. Una ilustración descarnada de la severidad del sistema, incluso cuando se flexibilizaba ante las circunstancias. El adulterio constituye quizá el mejor ejemplo de la complejidad del sistema judicial azteca. Cuando Hernán Cortés presenció por primera vez los procedimientos legales aztecas en 1519, manifestó su asombro ante la dureza con que se castigaba la infidelidad conyugal, generalmente con la muerte mediante lapidación, estrangulamiento o el aplastamiento del cráneo entre piedras. Según los relatos compilados por el fraile dominico Diego Durán, en ocasiones los adúlteros eran desollados vivos y sus pieles se exhibían como advertencia. Sin embargo, esta severidad venía acompañada de garantías procesales que resultarían familiares en los tribunales modernos: requisitos probatorios, declaraciones de testigos y el derecho a pronunciarse en defensa propia. Cortés escribió al emperador Carlos V que su justicia en asuntos de adulterio es tan rigurosa que ningún tribunal romano podría superarla, destacando los meticulosos procedimientos testimoniales que observó en las cámaras judiciales Tecalli de Tenochtitlan. En un caso fechado aproximadamente en 1511 recogido por los informantes de Sahagún, una noble llamada Tihuacuauatl logró argumentar con éxito que su presunto adulterio tuvo lugar cuando se daba por muerto a su esposo mercader, tras una ausencia de 2 años, lo que le valió una sentencia reducida de humillación pública en vez de la ejecución. El Códice Florentino describe otro caso de aproximadamente 1503 durante el reinado de Moctezuma II, en el que una mujer de la nobleza acusada de adulterio se defendió exitosamente al demostrar que su acusador había falsificado las pruebas. No solo fue absuelta, sino que el falso denunciante recibió el castigo que habría recaído sobre ella: el estrangulamiento público en el mercado. Este episodio pone de manifiesto la preocupación del sistema por la búsqueda de la verdad y la proporcionalidad en la justicia pese a la brutalidad de sus castigos. El caso tuvo lugar en el Calpulli de Moyotlán, un barrio del suroeste de Tenochtitlan, y se convirtió en una suerte de relato admonitorio, al que, según se cuenta, los funcionarios judiciales recurrían para advertir a los posibles denunciantes sobre las consecuencias de prestar falso testimonio. Según lo registrado por Sahagún de este caso, surgió un dicho judicial: la piedra destinada a otro puede rodar de vuelta hacia ti, expresando el principio de que las acusaciones falsas podían volverse contra el propio acusador.
El castigo por adulterio variaba en función de la clase social y las circunstancias. En el caso de los plebeyos Masewali, ambos implicados en la relación adúltera, solían enfrentar la muerte, aunque el método podía diferir según el género. Los hombres eran generalmente lapidados en público, mientras que las mujeres podían ser estranguladas antes de que sus cuerpos fueran exhibidos. De acuerdo con el códice Xolotl, los nobles declarados culpables de adulterio sufrían una humillación adicional, se les rapaba la cabeza y se destruían sus ornamentos antes de la ejecución, apuntando deliberadamente contra su estatus social como parte integral del castigo. Una figurilla de cerámica hallada en Tlatelolco en 1968, datada aproximadamente en el año 1500, representa lo que parece ser un noble adúltero con la cabeza rapada y las orejeras arrancadas, testimonio material de cómo los castigos diferenciados por rango quedaban plasmados en la cultura material azteca. Uno de los rasgos más singulares del derecho azteca era el sistema escalonado de castigos infamantes aplicado a las faltas menores. La embriaguez pública, por ejemplo, acarreaba penas distintas según la edad del infractor, su posición social y el contexto en que se cometía la transgresión. A los jóvenes sorprendidos en estado de ebriedad se les podía rapar públicamente la cabeza, una humillación considerable en una cultura donde el peinado era indicador de rango social. Según los informantes de Sahagún, a los reincidentes se les podía demoler la vivienda, una declaración contundente por parte de la comunidad, en una sociedad donde poseer un hogar simbolizaba la estabilidad familiar y la pertenencia al tejido social. Los códices representan a funcionarios especializados, denominados tlacatecatl, que ejecutaban estas demoliciones con hachas ceremoniales, derribando la morada del infractor piedra por piedra ante la mirada de los vecinos. Este castigo estaba especialmente vinculado a la festividad de Panquetzalistli, dedicada a Huitzilopochtli, periodo durante el cual las restricciones sobre el consumo de alcohol se endurecían y la vigilancia se intensificaba en todo el imperio. Para los nobles, la embriaguez pública entrañaba una deshonra aún mayor. El Códice Mendoza ilustra un caso fechado aproximadamente en 1490, en el que un noble ebrio fue despojado públicamente de sus joyas, mantas y símbolos de estatus antes de ser ejecutado. El texto que acompaña la imagen explica que esto representaba una muerte social anterior a la muerte física, pues la comunidad presenciaba la expulsión del individuo de la clase noble. Los plebeyos, en cambio, podían ser condenados a esclavitud temporal o trabajos públicos por infracciones similares. En un caso destacado del reinado de Ahuizotl, registrado en los anales de Cuautitlán, un grupo de nobles pipiltinebrios que interrumpieron una ceremonia religiosa fueron degradados públicamente mediante la remoción de sus besotes y orejeras en la plaza central de Tenochtitlan, mientras los funcionarios del tribunal declaraban expresamente: «Habéis perdido el derecho a ser llamados señores Tocutli, pues os habéis comportado como plebeyos en vuestra embriaguez». Los hurtos menores o las alteraciones del orden social solían castigarse con el cuaucoscatl, el collar de madera que observaron los cronistas españoles. Este dispositivo de sujeción, que se portaba durante días e incluso semanas, impedía al infractor comer o beber sin ayuda ajena, obligándole a depender de la caridad de los miembros de la comunidad y reforzando así la interdependencia social. El Códice Florentino señala que a quienes llevaban el cuaucoscatl se les ennegrecía el rostro con ceniza o pintura, marcando visualmente su transgresión. Los restos arqueológicos de estos collares de madera hallados en yacimientos de Tlatelolco y analizados por el arqueólogo Salvador Guillem Arroyo en 2001 revelan que estaban fabricados con madera de cedro e incrustaciones de obsidiana, que indicaban la gravedad de la falta. Una, dos o tres incrustaciones señalaban la primera, segunda o tercera ofensa, aumentando el peso del collar en consecuencia. Resulta significativo que la mentira ante los tribunales, o el falso testimonio, recibieran un trato especialmente riguroso. El Código Legal Texcocano de Nezahualcóyotl estipulaba que a los testigos falsos se les cercenarían los labios, un castigo simbólico que vinculaba la parte del cuerpo que había producido la mentira con su consecuencia.
El sistema jurídico azteca funcionaba a través de una estructura jerárquica de tribunales que resultaría sorprendentemente familiar para los juristas contemporáneos. A nivel de barrio, las disputas menores eran resueltas por jueces locales, denominados tecutlatoque, quienes sesionaban en pequeños edificios de piedra llamados tecalli. Los casos de mayor gravedad ascendían a tribunales intermedios presididos por magistrados conocidos como tecalco, mientras que los asuntos más trascendentes llegaban al Tribunal Supremo, o Tlaxtitlán, donde los propios gobernantes podían impartir justicia junto a jueces profesionales. Las excavaciones arqueológicas realizadas en la Ciudad de México han sacado a la luz los cimientos de lo que parece haber sido el Tribunal Central de Tenochtitlan, el cual, según los relatos españoles, operaba a diario desde el amanecer hasta el mediodía. El edificio judicial contaba con plataformas elevadas de piedra donde se sentaban los jueces, separados de los solicitantes por una distancia simbólica que reafirmaba su autoridad. Según la documentación de Zurita, los jueces tenían terminantemente prohibido aceptar obsequios o pagos, y quienes fueran descubiertos corrompiendo el proceso judicial enfrentaban penas severas, incluida la muerte. Un hallazgo notable realizado en 1992 por el arqueólogo Raúl Arana sacó a la luz lo que parece ser el estrado de un juez, provisto de nichos para almacenar expedientes escritos sobre papel amate, junto con un tintero y vestigios de insignias judiciales, ofreciendo pruebas tangibles de la sofisticación administrativa de estos tribunales. En su Relación de las Cosas de Yucatán, el obispo Diego de Landa reconoció con reticente admiración que los jueces aztecas no aceptaban regalos ni hacían distinción de personas, contrastando esta integridad con la corrupción que observaba en los tribunales coloniales españoles. Un aspecto fascinante de la justicia azteca era su sistema carcelario, o más precisamente, la práctica ausencia del encarcelamiento prolongado como forma de castigo. En lugar de largas condenas de prisión, los aztecas empleaban instalaciones de detención temporal llamadas telpiloyan, esencialmente jaulas de madera, donde los infractores aguardaban su juicio o ejecución. Según el Códice Florentino, estas jaulas de detención eran deliberadamente incómodas, con alimentación escasa y exposición a la intemperie, pero no estaban concebidas como castigo en sí mismas, sino únicamente como espacios de reclusión provisional. El cronista español Francisco López de Gómara plasmó su sorpresa ante este sistema al escribir en 1552 que retienen a los prisioneros solo hasta que se dicta sentencia, no como castigo propiamente dicho, pues consideran que el encierro sin finalidad es un desperdicio del trabajo de una persona y una carga para los demás. El concepto de restitución desempeñaba un papel fundamental en la justicia azteca. En los delitos contra la propiedad, los infractores estaban generalmente obligados a devolver los bienes sustraídos, o su valor equivalente con frecuencia, añadiendo una compensación adicional para la víctima. Este principio restitutivo se extendía a faltas más graves. Si alguien hería a otra persona en una pelea, podía quedar obligado a cubrir la atención médica de la víctima y los ingresos que ésta dejara de percibir. El Códice Mendoza ilustra un caso en el que un ladrón fue condenado a la esclavitud, concretamente a trabajar hasta saldar el valor de lo robado, destinándose las ganancias a la víctima. Lo que quizá resulte más sorprendente para el observador contemporáneo es el enfoque azteca hacia la rehabilitación. Para los infractores primerizos, especialmente los jóvenes, el castigo solía incluir un componente formativo. Los ladrones juveniles podían ser obligados a trabajar como aprendices junto a artesanos, adquiriendo destrezas que les proporcionaran un sustento legítimo. El Códice Florentino describe escuelas especializadas donde los jóvenes transgresores recibían tanto disciplina como capacitación, con el propósito explícito de reintegrarlos en la sociedad como miembros productivos. Este enfoque rehabilitador coexistía con las consecuencias severas reservadas a los reincidentes sin sustituirlas. Los telpochcalli, casas de juventud presentes en cada calpulli, incorporaban en ocasiones programas de reforma para delincuentes juveniles que combinaban una disciplina rigurosa con educación práctica. Según los testimonios recopilados por Juan Bautista Pomar, en su Relación de Texcoco de 1582,
Los jóvenes infractores podían ser asignados a artesanos especializados, como los trabajadores de plumería amanteca o los orfebres teocuitlapixque, específicamente para aprender oficios que evitaran futuros robos motivados por la necesidad económica. La conquista española, iniciada en 1519, fue desmantelando progresivamente este sistema legal, aunque ciertos elementos pervivieron dentro de la administración colonial. El propio Cortés expresó una admiración a regañadientes por determinados aspectos de la justicia azteca en sus cartas al emperador Carlos V, escribiendo en 1520: «Tienen leyes que hacen cumplir con tal determinación que resulta imposible no maravillarse de su eficacia». Las autoridades españolas mantuvieron inicialmente algunas estructuras judiciales locales, mientras imponían de forma gradual el derecho español, dando lugar a un sistema híbrido que subsistió durante décadas en ciertas regiones. El Juzgado General de Indios, creado en 1585, incorporó elementos del procedimiento precolombino, al tiempo que imponía marcos morales católicos, y en él los jueces indígenas, jueces gobernadores, aplicaban en ocasiones principios de ambas tradiciones. El cronista Jerónimo de Mendieta observó en 1596 que, aunque los antiguos castigos han sido abolidos por considerarse contrarios a la naturaleza humana, los indios todavía respetan los principios que sustentaban sus leyes ancestrales, las cuales en muchos casos superan a las nuestras tanto en justicia como en sabiduría. El año de vivir divinamente rituales de sangre y personificadores de dioses. La hoja de obsidiana del sacerdote atrapó los primeros rayos del alba mientras descendía hacia el pecho de un joven engalanado con turquesas y oro. No se trataba de una ejecución común, sino del desenlace de una mascarada divina que había durado un año entero en Tenochtitlan, la capital azteca, alrededor de mayo de 1502. La víctima, seleccionada por su perfección física, había vivido durante los últimos 12 meses como la encarnación de Tezcatlipoca, el espejo humeante, deidad de la noche y la hechicería. A lo largo de 12 lunas recorrió la ciudad como un dios viviente, interpretando melodías celestiales con su flauta, recibiendo la veneración de los nobles y desposando a 4 jóvenes doncellas. Ahora, en la cima del templo mayor, su corazón sería entregado al sol. Su sangre alimentaría el orden cósmico, y su carne sería consumida por la nobleza. En una de las representaciones político-religiosas más elaboradas de la historia. Durante el gobierno del emperador Ahuizotl, un célebre personificador de Tezcatlipoca llamado Tlacotzin compuso, según se cuenta, poemas de tal belleza durante su año de encarnación divina, que siguieron recitándose décadas después de su sacrificio. El cronista español Bernardino de Sahagún conservó uno de esos fragmentos. «Mi corazón florece como una flor ante el Señor de lo cercano y lo lejano, pues no soy más que humo y espejo efímero, y sin embargo eterno». Esta práctica, conocida como Ixiptla o personificación divina, constituye tan solo una faceta de las complejas y a menudo neto perturbadoras tradiciones religiosas que impregnaban la civilización mesoamericana. Lejos de la narrativa simplificada sobre una sed de sangre primitiva que predominó en las primeras crónicas españolas, estos rituales formaban parte de un entendimiento cosmológico sofisticado, en el que la frontera entre lo humano y lo divino se difuminaba constantemente, generando un teatro sagrado de violencia transformadora que horrorizaba a los observadores externos y al mismo tiempo preservaba la cohesión social de quienes vivían inmersos en esa cultura. La lingüista de náhuatl Frances Cartunen ha planteado que el propio término Ixiptla contiene la raíz sipe, piel o envoltura, e implica simultáneamente imagen y desollado, encarnando la naturaleza paradójica de estos receptáculos divinos, a la vez sagrados y en última instancia desechables. La tradición del Ixiptla alcanzó su punto culminante durante la festividad de Toxcatl, celebrada cada mayo en honor a Tezcatlipoca. De acuerdo con el Códice Florentino del fraile franciscano Bernardino de Sahagún, elaborado a partir de entrevistas con informantes indígenas entre 1545 y 1590, el proceso de selección comenzaba un año completo antes del sacrificio.
Emisarios recorrían el imperio en busca de un joven de proporciones perfectas y piel inmaculada que encarnara literalmente a la deidad. Una vez elegido el muchacho, se sometía a un entrenamiento riguroso en las artes nobles, la ejecución de la flauta, el habla refinada, el arreglo floral, mientras las preparaciones físicas lo transformaban en el recipiente terrenal del dios. Su piel era pulida hasta adquirir un brillo resplandeciente, su cabello se disponía según el estilo divino, y su cuerpo se engalanaba con los ornamentos distintivos del dios, entre ellos espejos de obsidiana, plumas de quetzal y joyas de oro. El célebre poeta mexica Ayocuan Quetzalpátzin, quien vivió alrededor de 1500, describió a Ixiptla como ni hombre ni dios, sino el puente sagrado entre los mundos, el sendero viviente por el cual la eternidad visita nuestro fugaz mundo. El cronista español Diego Durán registró cómo el Ixiptla elegido residía en aposentos palaciegos, mientras cumplía sus funciones ceremoniales. Andaba con mucha soberbia, escribió Durán, oliendo sus ramilletes acompañado de pajes, y acudía a los lugares donde había bailes y regocijos. 4 hermosas jóvenes, que a su vez personificaban a diosas con nombres como Guirnalda de Flores y Pluma Preciosa, le servían como compañeras. No obstante, en medio de todo este esplendor, 8 asistentes lo rodeaban permanentemente, guardias disfrazados de portadores de honores, que se aseguraban de que la deidad viviente no pudiera escapar de su destino inexorable. Un detalle curioso señalado tanto por Durán como por Sahagún es que el Ixiptla de Tezcatlipoca recibía instrucción especializada en el teponaztli, un tambor horizontal de madera dotado de 2 lengüetas que producían tonos diferenciados. Los 2 sonidos del instrumento simbolizaban la naturaleza de Tezcatlipoca, como señor de las dualidades noche y día, creación y destrucción. Cuando Moctezuma II ascendió al trono en 1502, se dice que tuvo un Ixiptla predilecto llamado Tlalhuicole, quien tocaba este instrumento con tal maestría que el emperador contempló la posibilidad de romper la tradición para perdonarle la vida, pero en última instancia, el orden cósmico exigió su sacrificio. 20 días antes de la inmolación, el estatus divino del Ixiptla experimentaba una transformación simbólica. Sus lujosas vestiduras eran reemplazadas por atuendo guerrero, y sus esposas divinas aumentaban a 8 conforme se intensificaban sus últimos placeres terrenales. Durante este período se trasladaba en canoa hasta un pequeño santuario denominado Tlacochcalco, situado en la orilla del lago de Texcoco, para un ritual conmovedor. Allí en soledad quebraba sus flautas una a una, en cada peldaño del templo mientras ascendía, simbolizando la renuncia a los goces mundanos antes de su transfiguración cósmica. Un detalle extraordinario conservado en el Códice Telleriano Remensis revela que la ruta seguida por la canoa trazaba un recorrido específico que replicaba la constelación de Mamaluastli, el cinturón de Orión, subrayando las dimensiones cósmicas de este viaje. El etnohistoriador Guillaume Olivier ha identificado un poema en náhuatl registrado hacia 1550 que podría aludir a este momento. La flauta se quiebra contra la piedra, su música retorna al silencio. El hombre Dios asciende, cada nota rota es un peldaño hacia el abrazo del cielo. En la jornada final, el Ixiptla subía voluntariamente los escalones del templo mayor, exhibiendo el arrojo que se esperaba de quien representaba al creador de guerreros. En la cúspide, los sacerdotes lo sujetaban sobre la piedra sacrificial, donde el sumo sacerdote le abría el pecho con un cuchillo de obsidiana y le extraía el corazón aún palpitante. A diferencia de los sacrificios ordinarios, el cuerpo del personificador divino recibía un tratamiento especial. Su carne se convertía en teocualo. El dios es comido, consumida ritualmente por la nobleza, en una comunión destinada a absorber la esencia divina. Cuando el conquistador español Pedro de Alvarado irrumpió en la festividad de Toxcatl en 1520, desencadenando la masacre que contribuyó a precipitar la caída de Tenochtitlan, dirigió su ataque específicamente contra el Ixiptla de Tezcatlipoca y los nobles dispuestos a consumir la carne sagrada. Esta intervención no fue casual, sino que apuntó estratégicamente al corazón ceremonial de la autoridad político-religiosa azteca.
Las deidades femeninas también requerían ser encarnadas. Durante Ochpanistli, en septiembre, una mujer personificaba a la diosa terrestre Tosi, nuestra abuela, a lo largo de varias semanas. Según los relatos de Sagún, tras su sacrificio, un sacerdote se revestía con su piel y representaba simbólicamente el nacimiento de un personificador de Centeotl, la deidad del maíz, una representación literal del poder generador de la tierra. Doña Marina la Malinche, intérprete indígena de Cortés, explicó supuestamente este ritual a los españoles, trazando analogías con la veneración católica de las reliquias de santos, señalando que, así como vosotros conserváis los huesos de los hombres santos, nosotros conservamos las pieles de quienes se han convertido en dioses. El concepto del consumo ritual se extendía mucho más allá de la tradición del Ixiptla. El controvertido análisis del antropólogo Michael Harner, publicado en 1977, planteó que el canibalismo azteca cumplía fundamentalmente una función de aporte proteínico en una tierra carente de grandes animales domesticados, una teoría ampliamente rechazada por la investigación posterior. Resulta más convincente la explicación hallada en las propias fuentes indígenas, que de manera consistente enmarcan el consumo como comunión y no como nutrición. La crónica Mexicayotl, compilada por Fernando Alvarado Tezosomoc, hacia 1598 a partir de fuentes náhuatl anteriores, describe el consumo ritual mediante la expresión in y cayo, mochi, huaya, teotl. Su carne se tornó Dios utilizando una terminología notablemente similar al concepto católico de la transubstanciación. Se dice que el emperador Moctezuma II declaró ante sus nobles, antes de una de estas comidas: «No es a mí a quien comeréis, sino al Dios mismo que penetra en vosotros a través de esta carne bendita». El Códice Florentino describe cómo tras determinados sacrificios, el cuerpo de la víctima se repartía conforme a estrictos protocolos jerárquicos. El corazón, considerado receptáculo de la energía divina, Teyolia, se destinaba a la deidad solar. Las porciones más prestigiosas, muslos y brazos, quedaban reservadas para los gobernantes y los sumos sacerdotes. Las manos solían entregarse a los guerreros que habían capturado a la víctima, mientras que las partes restantes se distribuían entre nobles de rango decreciente. Los plebeyos rara vez o nunca tomaban parte en el consumo ritual. Un detalle fascinante registrado por Sahagún señala que el muslo izquierdo se consideraba especialmente sagrado al consumir la carne del Ixiptla de Huitzilopochtli, puesto que encarnaba el propio nombre del dios colibrí de la izquierda. Cada acto de consumo seguía métodos de preparación específicos, según la deidad homenajeada. Para Huitzilopochtli, el dios tutelar de la guerra, la carne podía cocinarse en un guiso llamado tlacatlaoli, con maíz, mientras que para las deidades agrícolas, la preparación podía incluir chile y flores de calabaza. Lejos de ser devoradas con voracidad, estas comidas ceremoniales se regían por una etiqueta elaborada que reflejaba su carácter sagrado. Como recogió Durán, los participantes la comían con gran reverencia y solemnidad, como si se tratase de algo santísimo. La relación de Michoacán, que documenta las costumbres del pueblo purépecha, vecino al que los aztecas jamás lograron conquistar. Describe cómo su rey se negó a practicar la antropofagia, pese a haber adoptado otros rituales mesoamericanos, lo que sugiere cierta resistencia regional a esta práctica. El documento cita al gobernante purépecha Zuangua declarando: «Una cosa es honrar a los dioses con vidas humanas. Otra muy distinta es consumir lo que debería regresar a la tierra. Especialmente perturbadores para la sensibilidad moderna resultan los sacrificios infantiles aztecas, sobre todo aquellos consagrados a Tlaloc, la deidad de la lluvia que gobernaba la prosperidad agrícola. Durante los meses de Atlcahualo y Tozostontli, entre febrero y marzo, niños con rasgos físicos específicos, en particular, aquellos con 2 remolinos en el cabello o colores de ojos inusuales, señales que los marcaban como pertenecientes a Tlaloc, eran adquiridos de familias empobrecidas o seleccionados entre la población esclava. El cronista del siglo XVI, Diego Muñoz Camargo, dejó constancia de que en años de sequía extrema,
Los gobernantes locales podían ofrecer personalmente a sus propios hijos como sacrificios supremos, demostrando así que su compromiso con la supervivencia comunitaria prevalecía sobre los lazos familiares. Al parecer esto sucedió en 1454, cuando Nezahualcóyotl, el rey filósofo de Texcoco, supuestamente sacrificó a su hijo menor durante una sequía devastadora, proclamando: ¿cómo puedo pedir a mi pueblo que entregue lo que yo mismo me negaría a dar? Estos niños, generalmente de entre 3 y 7 años, eran sometidos a extensos rituales de purificación antes de ser transportados en literas ornamentadas con plumas y piedras preciosas hasta los santuarios de montaña. Llevaban tocados de tiras de papel y estaban engalanados con joyas elaboradas con hule jade y metales preciosos. Lo más significativo era que se les incitaba o forzaba a llorar durante toda la procesión. Como registró Sagún, si los niños lloraban y derramaban lágrimas en abundancia, esto constituía un buen presagio, significaba que las lluvias serían copiosas aquel año. Un detalle particularmente estremecedor, recogido en el Códice Telleriano Remensis, describe cómo los niños destinados a Tlaloc eran transportados mirando hacia el cielo, en lugar de hacia adelante durante la procesión rumbo a los sitios de sacrificio, de modo que sus lágrimas cayeran directamente hacia los cielos, estableciendo un vínculo directo entre su llanto y la lluvia que se imploraba. El cronista del siglo XVI, Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, él mismo de ascendencia parcialmente noble indígena, registró que a los niños sacrificados a Tlaloc se les otorgaba un título honorífico especial tras la muerte Nextlahualli, o pago de deuda, y sus familias recibían reconocimiento social y compensación material, transformando una tragedia personal en una forma de servicio público. La noción de personificación divina trascendía a los representantes humanos y alcanzaba a las propias deidades. Durante Panquetzalistli, en diciembre, los artesanos elaboraban una imagen de Huitzilopochtli a tamaño natural, modelada con masa de semillas de amaranto mezclada con sangre humana. Esta efigie, profusamente decorada con pintura y plumas, recibía ofrendas durante días antes de someterse a una muerte ritualizada en la que guerreros la atravesaban con dardos y flechas. El cuerpo de masa era entonces fragmentado y repartido entre los participantes, una comunión notablemente semejante a la Eucaristía católica, que terminaría por reemplazarla. Las semillas de amaranto empleadas en este ritual poseían un significado especial. Cuando Cortés intentó suprimir la religión indígena tras la conquista, prohibió específicamente el cultivo de amaranto, reconociendo su papel central en las prácticas rituales. Pese a esta prohibición, las comunidades de zonas apartadas continuaron elaborando versiones en miniatura de estas efigies de masa, a veces camuflándolas como ofrendas católicas. Los rituales más insólitos solían incorporar elementos de inversión y liminalidad. Durante Panquetzalistli, los guerreros participaban en la danza del encorvado, en la que imitaban los movimientos de personas con deformidades físicas o discapacidades, mientras libraban combates simulados, invirtiendo simbólicamente su habitual destreza marcial. En Tlacaxipehualistli, los sacerdotes revestidos con pieles humanas desolladas ejecutaban danzas en las que encarnaban temporalmente tanto a la víctima como a la deidad, ocupando un espacio liminal entre lo humano y lo divino. Un ritual particularmente curioso registrado en el Códice Magliabechiano involucraba a danzantes voladores que desafiaban la gravedad. Los voladores, quienes durante la festividad de Xocotl-Huetzli descendían desde altos postes suspendidos de cuerdas enrolladas en la cima. Cada ejecutante completaba exactamente 13 giros en su descenso, de modo que los 4 danzantes juntos sumaban 52 revoluciones, cifra correspondiente al ciclo calendárico mesoamericano de 52 años. Esta ceremonia, que de manera extraordinaria sobrevive hasta hoy, en una forma modificada entre las comunidades totonacas, representaba el descenso de las aves asociadas con las almas de los guerreros desde el reino celestial. Durán describió un elemento insólito de las ceremonias zapotecas en el que personas aquejadas de enfermedades cutáneas se acercaban a los sacerdotes que vestían pieles humanas desolladas para implorar sanación. Los sacerdotes frotaban entonces la carne en descomposición de la piel
sobre las zonas afectadas, generando una magia curativa simpática, basada en la capacidad de la deidad para mudar y renovar su piel. Este marco conceptual se extendía más allá del imperio azteca, hacia otras culturas mesoamericanas. Las élites mayas practicaban elaborados rituales de autosangrado, o extrayendo sangre de sus lenguas y partes íntimas mediante espinas de raya y hojas de obsidiana. Las imágenes procedentes de sitios como Yaxchilán muestran a mujeres de la realeza pasando cuerdas con espinas a través de sus lenguas, mientras los reyes se perforaban sus partes más íntimas para producir papel empapado en sangre que se quemaba como sustento divino. Estas prácticas de autosacrificio complementaban, más que sustituían el sacrificio humano. Un rasgo arquitectónico extraordinario descubierto en el sitio maya de Palenque. En 1999, incluye un canal de agua oculto bajo el Templo de las Inscripciones, que según determinó el arqueólogo Arnoldo González Cruz, fue diseñado para conducir agua desde la montaña situada detrás del templo hasta debajo del sarcófago del rey Pacal. Cuando las lluvias eran abundantes, se creaba la impresión de que el propio monarca difunto producía agua, una manifestación literal de la creencia de que la sangre real y los fluidos corporales generaban fertilidad agrícola. Y así, mientras el sol se oculta tras el gran templo mayor, nos alejamos del humo del copal y del ritmo de los tambores que resuena a través del tiempo. Los aztecas vivieron en comunión con sus dioses mediante la sangre, el fuego, el canto y el sacrificio. Como dijo en cierta ocasión Moctezuma II, somos mortales y debemos entregar a los dioses lo que ellos nos dieron, la vida. Ya fuera por honor, por temor o por veneración, sus rituales cosían el cielo y la tierra, una hoja de obsidiana a la vez. Gracias por sumergirse con nosotros en el corazón del misterio azteca. Hasta la próxima, Tlazocamati, y adiós.